Hola, mi nombre es Francisca Cádiz y junto a mi grupo compuesto por Ángela Porto y Francisca Bustamante, les presentaremos la resolución de ciertas preguntas con respecto al generador de energía impulsado por el demonio de Maxwell, hecho por un grupo de investigadores en Japón. Introducción. El físico escocés James Clerk Maxwell en 1867 creó un experimento mental llamado el demonio de Maxwell, el cual consistía en un cierto número de partículas gaseosas de masa iguales en una caja separada en dos subvolúmenes del mismo tamaño. El demonio de Maxwell ordena las partículas según sus velocidades, dejando pasar a un lado las rápidas y a la otra las lentas, habiendo un orden en el sistema. Pero no existía dicho demonio tan fantasioso, ni siquiera una forma de máquina la cual sea capaz de seguir toda y cada una de las moléculas de un gas. Todo hasta que algunos investigadores empezaron a aplicar el demonio en distintos aspectos, como es el caso del grupo de investigación de Japón, el cual hizo su publicación en el 2017, a través de la revista Nature Communications, los cuales lograron construir un generador de energía a base del demonio de Maxwell. Entonces, ¿será posible violar la segunda ley de la termodinámica? Lo veremos a continuación. 1. ¿Cómo funciona el generador de energía? Primero que todo debemos saber que el demonio de Maxwell funciona de la siguiente manera, en donde tenemos que imaginar que tendremos dos cámaras con dos masas de gases separadas, en dos subvolúmenes del mismo tamaño. Las velocidades se eligen aleatoriamente, en donde el demonio de Maxwell ordena las partículas según sus velocidades, dejando pasar a un lado las rápidas, que serán las de color rojo, y al otro lado las lentas, que serán las de color azul. Esto produce una baja entropía y una diferencia de temperatura entre los subvolúmenes. Entonces, esta baja entropía se va a compensar con una alza de entropía en el demonio, conservando la validez de la segunda ley de la termodinámica. En la figura número 1 vamos a dar a conocer la generación de energía por parte del demonio, el cual se va a llevar a cabo en un chip transistor de silicio, que integra una pequeña caja, en lo sucesivo, caja de un solo electrón CEP y un sensor de carga que monitorea el movimiento de los electrones, en donde vamos a tener una figura A, una figura B y una figura C. El CEP está separado de la fuente y se drena por dos transistores, el cual va a ser el G1 y el G2, con el cual se va a monitorear y además se generará un aumento de la corriente con la misma altura del paso, que funcionan como puertas para los electrones. El número de electrones N en el CEP es alrededor de 100 en promedio. Fluctúa debido a la agitación térmica que se puede ver aquí en la figura C, la cual es monitoreada en tiempo real con el sensor utilizado. En la figura número 2 se da a conocer por el transporte de electrones direccionalmente asimétricos en transistores. La A se va a dar a conocer por un diagrama de bandas de energía a lo largo de S y D, como se puede observar en la figura, donde MS, MD y MZ son potenciales químicos en la fuente S y drenaje D. La imagen D, que es como un gráfico, se puede observar tasas de transición en función de K, que es la desviación de N de la parte entera de la media. Es decir, son las tasas de transición para que los electrones entren y salga. C se da a conocer por una corriente a través del CEP generada por conmutación periódica, sin retroalimentación, estimada con conteo de un solo electrón. Entonces, se dice que cuando el estado cambia de A a B, los estados A y B se cambian alternativamente cada 4 segundos. Pero la corriente viene dada por dN partido en 8. Entonces, sabemos que el número de electrones transferidos de S a D, como se ve en la imagen A, cuando el estado se cambia de A a B, el factor 8 se origina en el tiempo que tarda el estado en cambiar de A a B y de regreso a A, es decir, 24 segundos. 2. ¿Para qué lo construyeron? No debemos olvidar que este es capaz de producir electricidad y una potencia que tendrá electrones individuales que se van a mover aleatoriamente en pequeños transistores, sabiendo que estos van a aportar un beneficio a la potencia generada en este trabajo. Dado que estos pueden actuar como puertas que dividen a los electrones, lo que no se ha logrado en otros sistemas. El procedimiento para la salida de potencia del demonio es relativamente más simple que en trabajos anteriores. Esta operación va a ocurrir en un rango de temperaturas, incluida la temperatura ambiente. A través de estas características, se promete una plataforma experimental en la que el demonio desempeña papeles activos, como lo es en un motor Silvar cuántico, un exprimidor de ruido,
y un motor térmico de nanoscala. Los transistores también tienen otra perspectiva, haciendo que estos sean cada vez más pequeños. Una mayor contracción de los transistores es mejorar aún más la capacidad de control del movimiento de los electrones y la sensibilidad de la carga. Por lo tanto, creemos que el demonio de Maxwell en los transistores continúa mejorando día a día en rendimiento y encontrando nuevas aplicaciones. A continuación veremos la relación del dispositivo con la segunda ley de la termodinámica. Por un lado, sabemos que la segunda ley de la termodinámica es la entropía total del sistema aislado nunca decrece, sino que tiene un equilibrio de máxima entropía. Ahora, analizando el demonio de Maxwell, tenemos que la caja se divide en dos, con un pequeño agujero en la división, y el demonio, al ver las moléculas, abre y cierra el agujero dejando pasar las moléculas rápidas, que en este caso son las calientes, para el lado B, y las lentas, que son las frías, para el lado A. Así, se crea una diferencia de temperatura entre los dos lados sin hacer trabajo, lo que significa que se genera energía libre y se reduce la entropía en la caja, por lo que se violaría la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica solo es cierta estadísticamente, por lo que la entropía tiene una estrecha relación con la información y la capacidad de retener y borrar tal información. Pero como la energía libre generada se origina en la memoria del demonio y el trabajo lo realiza al obtener la precisión de trayectoria y velocidad de las moléculas, podemos suponer que el demonio posee algún tipo de memoria y que debe borrarla cada cierto tiempo para poder almacenar nuevas trayectorias y velocidades. Por lo tanto, para que siga valiendo la segunda ley, el aumento de entropía debido a la obtención de esta información debe compensar el descenso de entropía en el gas. El demonio necesita información para operar, y su obtención cuesta lo suficiente como para salvar la segunda ley. Para que el demonio observe una molécula, primero debe olvidar las observaciones anteriores. Ahora, enfoquémonos en el dispositivo. Como la generación de energía por parte del demonio se lleva a cabo en un chip transistor de silicio que integra una pequeña caja y un sensor de carga que monitorea el movimiento de los electrones, podemos decir que esto vendría siendo el demonio y su memoria para poder almacenar trayectorias y velocidades nuevas a la vez que las va eliminando, lo cual descartar información cuesta termodinámicamente, o sea, se disipa energía incrementando la entropía, como dicta la segunda ley. Conclusión. Podemos decir que el demonio de Maxwell, mediante un generador de energía, puede generar energía eléctrica rectificando electrones que se mueven aleatoriamente en transistores, con la finalidad de comprender la importancia de tal experimento y su eficiencia como tal. En conclusión, el demonio hace su trabajo y ordena las partículas según sus velocidades, dejando pasar a un lado las rápidas y al otro las lentas, creando una diferencia de temperatura y bajando la entropía del sistema. Esta baja de entropía se compensa con un alza de entropía en el demonio, conservando la validez de la segunda ley de la termodinámica.